Hola, buenos días. Hoy día nos juntamos para ver nuestra webinar número 8 del año, en que el profesor Alejandro Garay va a hablar sobre las nociones de derecho aduanero, dar una mirada comparativa de los textos legales. Y los dejo con el profesor Garay, pero antes Fabiola Faoro, que es la coordinadora de inteligencia de negocios de la agencia, les va a dar la bienvenida. Hola a todos, muy buenos días y gracias Rosario. Bienvenidos a nuestro webinar mensual número 8 ya de este año. Tengo el placer de darles la bienvenida en nombre de la Agencia de Aduanas Patricio Zulueta. Nuestra empresa lleva más de 70 años comprometida con la gestión aduanera integral del comercio exterior y durante todo este tiempo hemos trabajado incansablemente para ofrecer un servicio de primera calidad, enfocado siempre en satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera personalizada, eficiente y seria. Trabajamos con empresas e instituciones de todos los tamaños y estamos orgullosos de ser parte de su crecimiento y éxito. Organizamos estos webinars de forma mensual y gratuita porque creemos firmemente en la importancia de compartir conocimientos y herramientas que les ayuden a crecer y mejorar siempre en el ámbito del comercio exterior. Así que estamos muy contentos de verlos acá y esperamos que encuentren este espacio útil y muy enriquecedor. Hoy, como de costumbre, tenemos el honor de contar con Alejandro Garay, quien nos hablará en esta oportunidad sobre las nociones del derecho aduanero. Muchas gracias por estar aquí, que disfruten el webinar y sin más, los dejo con Alejandro. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Fabiola, por la brillante presentación en este día. Bienvenidos a todos y a todas las personas que en este momento están sintonizando con este canal de amigos, con este canal de prospectos, con este canal de clientes de la agencia aduana Patricio Zulueta Goboni. Muy contento de estar una vez más por aquí. Como siempre, en la ciudad de Valparaíso, en los cerros porteños, directamente para toda la comunidad de la agencia aduana Zulueta. Eh, el grado, el grado de afectación, el grado de afectación de, miren lo que les voy a decir, de la nueva, todavía tiene ese olor crujiente como recién saliendo del horno, de la nueva ley de cumplimiento tributario, el grado de afectación que tiene esta ley de cumplimiento tributario en los textos legales de nuestro derecho aduanero y concretamente en la ordenanza de aduanas, ese grado de afectación, ese grado de implicación, no es más que una prueba irrefutable, irrefutable de lo que sostiene la teoría positivista del derecho. La teoría positivista del derecho que coloca al derecho como una ciencia que debe ser probada. Pero no solamente eso, sino que eh, la formación del derecho en las leyes, y concretamente en esta última ley de cumplimiento tributario, no es más, según la teoría pura del derecho, la aplicación, la aplicación que viene de una ley superior, de algo que viene más arriba, en un nivel jerárquico más arriba. Y es por eso que quiero enganchar hoy día un tema teórico, absolutamente teórico, pero muy palpable en la realidad, cuando vemos que las leyes o los cuerpos normativos obedecen eh, a disposiciones que provienen de textos legales superiores en una suerte de escalafón. Eso es lo que quiero hacer hoy día, hacer una mirada comparativa de cuáles son estos textos legales en una primera parte en general y después los vamos a ir acotando al terreno que nos convoca, que es el tema nuestro, el tema de la gestión. Eso es lo que quiero hacer. Bienvenidos a los que recién se están sumando a esta presentación. Como les decía, en primera parte, en el primer término, vamos a revisar algunos conceptos y algunas definiciones generales y vamos a revisar el aporte metodológico, el aporte teórico de un filósofo positivista austriaco,
muy importante del siglo pasado. Vamos a desarrollar esta pirámide, se conoce como la pirámide de Kelsen, y la vamos a aplicar inmediatamente a nuestra realidad chilena, a nuestra realidad del derecho aduanero nacional, para finalmente hacer una correlación de la implicancia que tiene la ley de cumplimiento tributario, que es muy interesante que la conozcan, y cómo influye en la ordenanza de aduana. Es tan fuerte la influencia que tuvo esta ley de cumplimiento tributario que ya el lunes 4 de noviembre del presente año, en un montón de artículos que ya les voy a mostrar, se formulan reformas y cambios significativos en la ordenanza de aduana. Con eso es lo que voy a terminar en el día de hoy. Vamos entonces, bienvenido a todos los que se están integrando. Vamos. Conceptos y definiciones generales. Vamos a hablar de la pirámide de Kelsen. ¿Qué es esta pirámide de Kelsen? Ya lo expliqué, es un modelo metodológico, es una herramienta metodológica gráfica muy simple de comprender, ¿no es cierto? Que te quiere mostrar tres niveles, como diría un psicólogo, tres estadios o tres estratos o niveles de esta pirámide. Tenemos una parte alta, la parte más importante arriba, que es como la cúspide de esta pirámide, que se llama nivel fundamental. Tenemos posteriormente a nivel intermedio un nivel legal, y abajo, en las bases de la pirámide, tenemos un nivel básico o un nivel base, como suele llamarse. ¿Sí? ¿Cuál es el trasfondo o qué hay detrás de esta pirámide de Kelsen? Ya lo dije, está inspirada en el derecho positivo de este jurista, que ya se los voy a mostrar. Nos quiere explicar que toda norma jurídica, sea cual sea, obtiene o adquiere su valor, su peso específico, que viene dado por una norma superior en jerarquía. Eso es lo que nos quiere señalar esta pirámide. Hasta ahora no he mostrado ninguna pirámide, pero la voy a mostrar ahora. ¿Qué les parece? Ahí está, miren. Ese es el modelo, yo diría, universal, aceptado por la mayoría de los países, tanto de los distintos sistemas jurídicos existentes. El nivel fundamental, ¿no es cierto?, que está representado por la Constitución Nacional que tienen los países en general, y hoy día, también hay que decirlo, por los acuerdos o los tratados en relación a la protección de los derechos humanos. En esta primera parte voy a distinguir estos tres niveles también con colores. El color marrón está dado o está orientado al nivel fundamental. El nivel intermedio, un color azul, el nivel legal, donde tenemos las leyes nacionales, donde tenemos las leyes locales, los tratados, y abajo, en la base, tenemos el nivel base, donde tenemos las sentencias, las normas, los contratos, los testamentos, etc. Ahí tengo la foto de este señor, que no sé si ustedes alcanzan a ver. Aquí tengo la foto de este señor Hans Kelsen, jurista. Hay una diferencia entre decir jurista y abogado, eso se los dejo como tarea, y filósofo positivista austriaco del siglo pasado, que desarrolló la teoría pura del derecho en el año 1934. Ese señor que está ahí es el autor de este modelo metodológico en forma de pirámide. Como pueden observar, ahora voy a empezar a desgranar esta pirámide partiendo por la parte superior, el nivel fundamental, ¿no es cierto?, que se constituye por la Constitución Nacional, que es la herramienta jurídica, es una definición genérica que le sirve a cualquier nación, a cualquier país. Es la Carta Magna, ¿no es cierto?, es el texto clave sobre la cual no hay jerarquía sobre ella. O sea, es la herramienta jurídica base, a partir de ahí emanan todas las leyes y el resto de disposiciones dentro de un país, ¿sí? Tiene esa característica que no hay nada más arriba que la Constitución, ¿sí? Y los tratados de derechos humanos son acuerdos, como dice ahí,
entre países, entre naciones que se establecen, ¿no es cierto? Establecen obligaciones para que sean respetados, para que sean protegidos y evidentemente promovidos por la comunidad, esto que se conoce como los derechos humanos. Ese es el nivel superior de un punto de vista universal de esta pirámide. A nivel legal tenemos, ¿qué tenemos? Está ubicado en la mitad de la pirámide, ¿no es cierto? Y que se puede dividir en distintos subestratos, en distintos subniveles, dependiendo del país. O sea, hay países que tienen un ordenamiento mucho más concreto y acabado, hay países que tienen un listado importante de subniveles, ¿no es cierto?, de participantes o de estratos, los cuales se van a ir ordenando de acuerdo a la jerarquía, el conjunto de leyes que le dan vida, ¿no es cierto?, a este marco constitucional. Yo diría en palabras sencillas que el nivel legal es la instancia que hace operativa, miren lo que estoy diciendo, hace operativa lo que está en el nivel superior, que es la Constitución. Ya vamos a ver que en el nivel legal tenemos las leyes constitucionales, ¿no es cierto?, las leyes orgánicas constitucionales, que son en definitiva las que trabajan y desarrollan lo que está nominado en forma muy genérica en la Constitución. En este nivel legal podemos tener distintas normas que evidentemente las que son más importantes van a estar más apegaditas a la Constitución, van a estar más arriba, y las que están perdiendo un poco de importancia se acercan hacia abajo para tocarse en la frontera con el estadio que viene a continuación, que es el estadio de base o básico. Acá tenemos abajo entonces el nivel base, que se constituye por sentencias, normas, contratos, testamentos, que es el segmento de mayor volumen. Mayor volumen significa que tiene mayor capacidad porque contiene sentencias, resoluciones, dictámenes de los organismos jurídicos, los cuales evidentemente son mucho más abundantes comparado con los niveles superiores y al mismo tiempo son más abundantes, pero son menos fundamentales. Fundamentales no significa en el sentido estricto de la palabra, se refiere a fundamentales que no están arriba, en el fundamento que sí lo da la Constitución. No quiere decir que sea menos importante. ¿Vale? Y esta pirámide de Kelsen es bastante útil. La verdad que es un marco metodológico muy útil. ¿Por qué? Porque organiza, porque jerarquiza las leyes dentro de un sistema jurídico, lo que permite una correcta interpretación y al mismo tiempo una correcta aplicación de las leyes a un caso determinado. Es útil, ojo, es útil, pero en ningún caso es infalible. La casuística así lo ha demostrado cuando este derecho tiene que ser aplicado por un órgano jurídico, por un tribunal, como por ejemplo el Tribunal de los Tributarios, Tribunal Tributario Aduanero, o antiguamente en la aduana cuando actuaba como juez y parte, que fue en definitiva lo que justificó la aparición de esta nueva instancia en el sistema administrativo contencioso que nosotros tenemos acá en el país. ¿Sí? Las aplicaciones de las leyes, ¿por qué no infalibles? Porque las aplicaciones de las leyes pueden ser a veces mucho más complejas y requerir un análisis mucho más prolijo, mucho más detallado. Esto tiene que ver con la interpretación de la ley, otro gran aporte de este señor Hans Kelsen. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto de la interpretación? Interpretar la ley significa ponerse en trance, más o menos, un procedimiento espiritual, casi del alma espiritual, que acompaña al proceso de aplicación del derecho en su camino, en su tránsito de un grado superior a uno más particular, a un grado más inferior. Por eso es que va muy de la mano esto de la teoría pura del derecho. ¿Por qué se dice teoría pura? La idea acá es encapsular exactamente lo jurídico, dejando al lado todo tipo de connotación política, religiosa, que de alguna manera pueda vulnerar la esencia misma del derecho.
no preocuparnos de cuestiones que no tienen que ver con la esencia misma de la ciencia y el derecho. ¿Sí? ¿Qué, cómo, más que qué, cómo interpreta nuestra comunidad nacional, en otras palabras, cómo interpreta nuestro querido país esta pirámide de Kelsen? Ahí tenemos nuevamente la pirámide de Kelsen original, la universal, pero yo voy a empezar aquí a apretar en este minuto el mouse y ustedes van a darse cuenta que van a ver algunos cambios. Nuestra comunidad nacional coloca arriba en el nivel fundamental exclusivamente a la Constitución Nacional. En el nivel legal, en el nivel intermedio, acá en Chile, tenemos las leyes orgánicas, tenemos las leyes especiales. Las leyes especiales son aquellas de quórum calificado, tenemos las leyes ordinarias, tenemos los decretos fuerza ley, tenemos los decretos ley, los decretos supremos y los reglamentos. En ese orden, ahí tenemos los estratos que yo les decía, las leyes orgánicas y las leyes especiales están arriba, están muy cerca de la Constitución Nacional, no obstante los reglamentos abajo están más cerca del nivel base. ¿Sí? Así se interpreta entonces en Chile esta pirámide. Otra diferencia que tiene la interpretación chilena es que el nivel base cambia de nombre a un nivel sublegal en nuestro país, dando cuenta de las ordenanzas y dando cuenta de las sentencias. Estamos viendo, hagamos un análisis entonces rápidamente de qué se trata todo este cuerpo estructurado y jerarquizado de normas jurídicas. Partamos por la Constitución Política de la República, ¿no es cierto?, que es la norma suprema y fundamental del Estado chileno, que consagra los principios, los valores básicos del sistema jurídico y político de nuestro país. ¿Sí? Ha tenido muchas reformas, creo que más de 70. Probablemente la más importante de las últimas reformas fue la del año 2005, consta de 15 capítulos, y miren lo que voy a decir aquí. Tiene un capítulo específico, el número 13, que se refiere a el Banco Central de Chile. No quiere decir que en el año 2005 nace el Banco Central de Chile. El Banco Central de Chile tiene una historia importante de años, si no me equivoco, de la época de Arturo Alessandri Palma. Sin embargo, recién en esa época, en el 2005, por ahí, un poquito antes tal vez, ya se piensa que el tema del Banco Central debe dar paso a una ley orgánica constitucional. Las leyes orgánicas constitucionales son aquellas leyes que regulan materias específicas contenidas en la propia Carta Magna, ¿no es cierto?, y que poseen un carácter complementario a la Constitución. Y es por eso que existe la ley orgánica del Banco Central, la ley 18.840, que le dota al Banco Central esa capacidad para manejar la política cambiaria de Chile, siendo un órgano absolutamente independiente, absolutamente autónomo, no tiene nada que ver con el gobierno de turno, cuestión que a mi juicio ha sido una idea brillante, a diferencia de otros países que el Banco Central sí depende del gobierno central. Entonces, tenemos leyes orgánicas, no solamente en el contexto del Banco Central, tenemos la ley orgánica del Congreso, la ley orgánica del Servicio Nacional de Aduanas. Ahí vamos entrando a nuestros temas, ¿sí? Se requiere una mayoría en ambas cámaras, ¿no es cierto?, de 4/7 para que estas leyes orgánicas sean aprobadas, derogadas o modificadas. Cuando nos referimos a la ley de quórum calificado, son leyes especiales que versan sobre materias que si bien están contenidas en la Constitución, requiere de mayoría absoluta en ambas cámaras. Sabemos que la mayoría absoluta es el 50% de los votos más uno. Aquí no existe delegación de facultades legislativas, a diferencia del decreto fuerza ley, que sí existe esa facultad legislativa para que el presidente de la República pueda tomar el control. Acá la ley 20.285 sobre acceso a información pública y causales de reserva y secreto es un vivo ejemplo de la ley de quórum calificado. Y aquí tenemos las leyes ordinarias. Son aquellas que, si bien es cierto, son sumamente importantes, no están cubiertas
ni por la Constitución, a pesar de que se mencionan indirectamente como materia de ley, y tampoco están consideradas en las leyes orgánicas constitucionales. Por ejemplo, tenemos el Código Civil, el Código Penal, el Código de Minería, la Ley del Tránsito, etcétera. Hay un espectro muy grande de temas que evidentemente son manejadas a través de las leyes ordinarias. Se aprueban por mayoría simple. No sé si ustedes saben que la mayoría simple es tan simple como entender quién sacó más votos en una suerte de sufragio. ¿Quién tiene más votos? Así se maneja la mayoría simple en las leyes ordinarias. Tenemos los decretos de fuerza de ley que, como ya lo decía, tienen rango de ley y son dictados por el presidente de la República en virtud de que nuestra ley, la ley del Congreso, otorga delegación de facultades, ¿no es cierto?, para que la persona que está a cargo de la primera magistratura pueda sacar adelante decretos de fuerza de ley. En el tema de la vivienda, desde chicos venimos escuchando el famoso decreto fuerza de ley número 2, que dice relación a un tipo de vivienda, a un tipo de construcción. Pero en el nivel que nos corresponde hablar, el decreto fuerza ley 30 da vida a lo que nosotros conocemos como la ley fundamental de la gestión aduanera, la ordenanza de aduanas y, por otro lado, la ley que le da vida a la forma, a cómo se constituye, cómo se organiza la aduana a través del decreto fuerza ley 329, conocida como la ley orgánica de aduanas. Los decretos supremos son normas dictadas por el presidente de la República que tienen rango de ley en materia específica y que son de aplicación general. Por ejemplo, cada vez que Chile adhiere a un acuerdo, no solamente acuerdo de libre comercio, me refiero a un acuerdo, por ejemplo, el acuerdo de normas de origen, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de Comercio o el arancel aduanero, o la Convención de Viena del año 1980, cada vez que Chile adhiere a estos acuerdos internacionales, evidentemente se hace a través de un decreto promulgatorio, ¿no es cierto? Como es el caso del ejemplo que estoy mostrando ahí del famoso Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP-11 a través del Decreto Supremo 318 del año 2021. Existen los decretos leyes que por razones obvias últimamente no se ven porque aparecen cuando quieren ser consideradas de validez jurídica. O sea, son normas que tienen pretensiones de validez jurídica establecidas cuando se interrumpe el tiempo o la vida democrática de un país. Cuando existe quiebre constitucional, entonces eso hoy día está definido, pero los que tienen una cantidad de años de ahí para abajo en nuestro país no lo hemos visto. Los reglamentos son normas dictadas por autoridades administrativas, ¿no es cierto?, para regular aspectos específicos de una materia y que deben estar en concordancia con la Constitución. Por ejemplo, el Reglamento Especial de Calificaciones de los Funcionarios del Servicio Nacional de Agua. Y finalmente, siendo bien obediente con los colores que les indiqué, tenemos las ordenanzas. Miren qué linda foto. Tenemos las ordenanzas, que es un tipo de norma jurídica incluida dentro de los reglamentos y que debe estar subordinada a las leyes. Por ejemplo, esta ordenanza de artes callejeras de Valparaíso, que son emitidas al alero del consenso entre el alcalde, que es el jefe comunal, ¿no es cierto?, y el consejo municipal, que sabemos que hace poco hubo elecciones y en todas partes hubo cambios, y espero que Valparaíso retome el camino y la brújula que ha perdido y que podamos recuperar eso que tenemos ahí tan bonito en esa fotografía. Las sentencias, ¿qué son las sentencias? Dentro del último ordenamiento, ¿qué son las sentencias? Las sentencias son las resoluciones también judiciales dictadas por un juez o por un tribunal que pone fin a la litis civil. No se preocupen si hay algún concepto que no se entiende, porque al final les voy a regalar un glosario, un vocabulario técnico jurídico. La litis es la disputa, ¿no es cierto?, que puede ser de causa civil, derecho de familia, derecho comercial, laboral, y
el administrativo contencioso, que es lo más vinculado con nuestro tema aduanero, ¿no es cierto?, o causas penales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de normativas jurisprudenciales, como ocurre en la aduana. Ahí estoy mostrando una fotito que sale en la página web de la aduana, donde estamos mostrando cuáles son los términos o los elementos jurisprudenciales. Tenemos las resoluciones anticipadas, los dictámenes de clasificación, los fallos de reclamación y los informes jurídicos. Claramente, los fallos de reclamación por año dicen relación a la labor que viene gestionando más o menos unos 13 años los tribunales tributarios aduaneros en relación a lo que ellos van fallando a los reclamos que hacen los interesados, los usuarios. Esa foto está extraída directamente de la página web. ¿Sí? Ahí tengo también una fotografía donde, mediante esa aplicación que se muestra en la página web de la aduana, se puede acceder a conocer las sentencias en términos firmes, las que están ejecutoriadas, dictadas por los TTA. Es cosa de revisar la página web, ver, revisar y poder conocer cómo opera este tribunal, que se va a ver muy afectado por esta ley de cumplimiento tributario, que no solamente incorpora temas aduaneros, como lo voy a ver más adelante, sino que un montón de temáticas y de materias por resolver. Vamos al segundo punto. Tenemos la pirámide de Kelsen y el derecho aduanero nacional. ¿Qué tenemos en este segundo punto? Tenemos, ya entrando en materia de derecho, en tierra derecha, tenemos el decreto Fuerza Ley 329, conocida como la Ley Orgánica de Aduana. ¿En qué nivel encontramos la Ley Orgánica de Aduana de acuerdo a la pirámide que ya les mostré? En el nivel intermedio. Es el nivel legal de la pirámide. Nace del artículo segundo del decreto ley número 2554 del año 79. Es decir, esto es del tiempo del gobierno militar. ¿Sí? Se compone de 6 títulos. Por eso que yo digo que para mí, en términos aduaneros, la ordenanza es lo más importante. Para mí es una opinión personal. No obstante, la ley orgánica de aduana es la que nos viene a explicar cómo se constituye y cuál es, poco menos, el organigrama y la forma de cómo se distribuyen las acciones y las gestiones en este cuadro. Está el objetivo, la organización, las funciones, los propósitos. Se habla de las subdirecciones, los departamentos que constituyen la aduana, del director nacional, de las directorias regionales, de las administraciones de aduana. Seguramente esto se va a tener que actualizar, porque no sé si ustedes saben que ya es cierto, ya dejó de ser un proyecto. Los Andes y San Antonio ya van por ser aduanas regionales, ya no van a ser más administraciones de aduana. En consecuencia, aquí va a haber un cambio importante. ¿Cuál es la importancia de la Ley Orgánica de Aduana? Que establece las funciones y las facultades que tiene el Servicio Nacional de Aduanas en Chile. Ahí tenemos una fotito del decreto 329 que aprueba la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas. Pero tenemos también el decreto Fuerza Ley, que es una prerrogativa del presidente de la República, el decreto Fuerza Ley 30, que habla de la ordenanza de aduana, que está inspirada en el decreto Fuerza Ley número 213 del año 53, bajo el mandato de Carlos Ibáñez del Campo. No obstante, fue promulgada en octubre del año 2004, bajo la presidencia de Ricardo Lagos. ¿Y qué nos dice esta ordenanza de aduana? Que de acuerdo a lo que dice el artículo transitorio de la ley 19.912, que le entrega una facultad al presidente a modificar textos legales, y al numeral 3 del artículo 32 de la Constitución, que el presidente tiene las atribuciones para dictar previa delegación de facultades. Ahí está señalando que el decreto de fuerza ley está amparado por lo que dice el numeral 3 del artículo 32, nos da vida a esto que estamos viendo, que es la ordenanza aduana que está aprobando el texto refundido y sistematizado con decreto fuerza ley
de Hacienda del año 1953, como ya les indico. La última modificación que tiene esta ordenanza tiene que ver con la ley de cumplimiento tributario, que es la ley 21.713. Todavía no le había dicho el número de la ley. Es la ley 21.713, que entre otras cosas, que ya les voy a explicar, habla sobre beneficios para los contribuyentes que tienen deudas tributarias vencidas, impuestos, contribuciones, y aquí lo que tiene que ver con nosotros, derechos de aduana que están vencidos. Ojo, las empresas que quieren renegociar, que quieren reconciliar derechos de aduana que están impagos. ¿Cuál es la composición? ¿Cuál es la composición de la ordenanza de aduana? Tiene un título preliminar, tiene un libro primero que está derogado, ya no existe la Junta General de Aduana, tiene un libro segundo que habla de la entrada y la salida de vehículos, mercancías, tenemos el libro 3 de las infracciones a la ordenanza, de sus penas y el procedimiento. Tenemos un libro 4 que se refiere a la gestión que hacen los señores agentes de aduana. Tiene artículos transitarios. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia que tiene la ordenanza que permite que el servicio pueda cumplir su función fiscalizadora y al mismo tiempo facilitadora de manera objetiva? Claro, porque tenemos una ley. Esta ordenanza se va actualizando para adaptarse a las exigencias que va imponiendo el dinamismo del comercio internacional, a la firma de nuevos tratados, a nuevos acuerdos de libre comercio y también a lo que va dictando la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? El Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno, la cartera sectorial, normalmente el Ministerio de Hacienda, se traduce ¿en qué? En dictar, en sacar normas aduaneras, que son aplicadas por el Servicio Nacional de Aduanas. No obstante, estas normas aduaneras van quedando en una suerte de códex, en una suerte de repositorio, en una suerte de almacén de estas normas, de esta forma de actuar, pero de una manera un poquito más pedagógica y con tanto carácter legal. Yo diría que es como la parte operativa de la ordenanza de aduana, colocar en un repositorio, en una suerte de mueble donde tenemos establecido las distintas disposiciones aduaneras para ser aplicadas cuando tenemos un problema de importación, cuando tenemos un problema de valoración aduanera, cuando tenemos un problema de origen, cuando queremos ver cómo se gestiona una declaración de ingreso, cómo se tramita un DUS, lo tenemos en un repositorio. Y ese repositorio, ¿saben cómo se llama? Se conoce como el compendio de normas aduaneras. El compendio de normas aduaneras propiamente tal no es una ley específica, sino que es una reunión, eso significa compendio, es una reunión de distintas normas aduaneras y que nace en el año 1985 de una resolución exenta significa que no tiene que pasar por la avisación de la Contraloría de la República y que actualmente está reactualizada bajo la resolución también exenta 1300 del año 2008. ¿Cuál es la composición de este compendio? Que, insisto, no es una ley propiamente tal, sino que es un repositorio. Tenemos el capítulo 1 de normas generales, el capítulo 2 que está dedicado al acuerdo del valor del GATT. Ustedes saben que el GATT ya no existe, pero uno de los grandes logros de la Organización Mundial de Comercio es heredar este tremendo logro que tuvo el GATT en relación al valor del año 1995. Se habla del seguro, de ese 2%, del 5% para los fletes, de las tablas supletorias de transporte terrestre cuando queremos traer mercancía de países que están muy cerca en camiones y queremos ver el tema de los kilómetros, etcétera. Tenemos también elementos que hablan sobre la declaración jurada del valor y sus elementos. En realidad, los temas que hemos visto durante todo este año y el año pasado en este canal de la Agencia de Aduana Patricia Zuleta. Tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a ingreso de mercancía, un capítulo a la salida de mercancía, tenemos un capítulo dedicado a la anulación, a la modificación
y a la aclaración de las declaraciones de operaciones de comercio exterior. Ahí nos cuentan cómo se maneja el tema de la subasta aduanera, las mercancías que están sujetas a un despacho especial y una cantidad impresionante de anexos. Insisto, están al servicio de la ordenanza de aduana. Pero no solamente tenemos esas leyes, tenemos la ley 18.480 que habla del sistema reintegro de gravámenes, ¿no es cierto?, que pueden incidir en las exportaciones menores no tradicionales. El sistema reintegro de derecho indica en favor de los exportadores. El famoso decreto de ley 825 sobre la ley de impuesto a las ventas y servicios, que en su artículo 36 se va a ver afectado potentemente por la nueva ley de cumplimiento tributario. El decreto 1140 que aprueba el reglamento sobre la certificación de operador económico autorizado, calidad que ostenta la agencia de aduana Patricio Zulueta, etcétera. El decreto 399 que sustituye la lista de bienes de capital establecida por el decreto 365. La pregunta que nos hacemos, ya que hemos mostrado esta pirámide completa desde la Constitución hasta el nivel más bajo, la pregunta que nos hacemos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los acuerdos? ¿Qué pasa con los acuerdos y tratados internacionales? La verdad que los tratados internacionales, cuando son ratificados por el Estado chileno, ya pasan a ser parte de nuestra propia ley, de nuestra ley interna, y prevalecen sobre las leyes ordinarias, prevalecen sobre los decretos y prevalecen sobre los reglamentos. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo nivel, en el nivel legal, después de leyes especiales, directamente en el tercer nivel coloco ahí tratados internacionales por sobre las leyes ordinarias, los decretos de fuerza ley, los decretos ley y los reglamentos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Como por ejemplo el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías de la OMA, ¿no es cierto?, que está evidentemente hecho ley chilena a través del decreto 171 del año 2007. Lo mismo el artículo 7 del GATT, también ya es chileno, por así decirlo, a través del decreto supremo de Hacienda número 1134, que fue publicado en el Diario Oficial el 20 de junio del 2002. La Convención de Viena sobre contratación de mercancía a través del decreto 544, que fue promulgado por Chile. Y los acuerdos comerciales, bueno, todos los que tenemos de integración económica, acuerdos de alcance parcial, tratados de libre comercio, acuerdos de asociación política, etc. La pregunta que nos hacemos, ahí vemos un par de guantes, hay como una disputa ahí. ¿Qué pasa cuando un tratado internacional entra en pugna o entra en conflicto con alguna norma de carácter constitucional, concretamente con una ley orgánica constitucional? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Miren que sale una flechita desde acá, desde el nivel fundamental, esta flechita cafecita que sale desde acá. ¿Qué significa esa flechita? Que el nivel fundamental coloca la solución. En otras palabras, es la Constitución la que prima cada vez que existe una disputa entre el tratado internacional y la norma constitucional. Eso es lo que se debe considerar. Lo que indique la Constitución está por sobre cualquier disputa entre un tratado internacional y una norma constitucional. ¿Y qué pasa con los tratados de derechos humanos? También nos podríamos preguntar. Bueno, también son ratificados por el presidente de la República, posteriormente de que haya pasado por su trámite parlamentario, deben ser promulgados de acuerdo a la Constitución. Y en ese momento relevan, adquieren carácter de fuerza de ley y pasan a ser nuevamente, de la misma forma como ocurría en los tratados internacionales, parte de la ley interna. Y prevalecen, están por encima de las leyes ordinarias, los decretos y los reglamentos. Nuevamente tenemos un par de guantes para hacernos la pregunta, ¿qué pasa si hay una disputa, hay una controversia entre un tratado de derechos humanos ratificado por Chile y una ley nacional? Evidentemente la misma flechita nos está indicando que los tratados de derechos humanos a nivel internacional es eso lo que prima ante una pugna acá dentro de nuestro país.
¿sí? Un ejemplo de la pirámide de Kelsen práctica, muy práctica, el siguiente, miren. La Constitución en el capítulo 1, que se llama Base de la Institucionalidad del artículo 1, dice que el Estado está al servicio de la persona humana para que se realice espiritual y material posible. O sea, eso está indicado, pero es muy genérico. A eso me refería, que una norma superior va decantando, ¿no es cierto?, en normas más concretas. Ahí dice que el Estado está al servicio de la persona humana para que se realice espiritual y material en forma lo mejor posible, por así decirlo. Que se respeten los derechos y que se respeten las garantías que la Constitución establece. ¿Qué es lo que dice la ordenanza de aduanas, que está en el nivel medio, a través de su artículo 197, el libro cuarto? Ahí dice que esta empresa importadora que quiere hacer importaciones, o esta empresa que quiere exportar, evidentemente que va a tener un marco donde puede moverse, es como una cancha donde puede hacer sus gestiones. Esa cancha indica, ¿no es cierto?, que debe relacionarse con un profesional que se llama agente de aduana. Y para que este agente de aduana participe en la gestión de exportación o importación, se tiene que manejar a través de ¿qué? A través de lo que conocemos como el mandato, ¿no es cierto? El acto por el cual el dueño, consignante o consignatario encomienda el despacho de sus mercancías, que acepta el encargo. Es decir, la autorización, ¿no es cierto?, para que la empresa pueda utilizar los servicios del agente de aduana para que pueda echar a andar su negocio. Si no se trata de traer cosas, exportar, importar, sin dar cuenta a los organismos que están establecidos para tal efecto. ¿Sí? ¿Y qué dice la ley de aduana, el título número 5? En relación al punto número 5, que habla de las facultades del personal, el artículo 22, dice que el director nacional de aduana podrá exigir declaraciones sobre operaciones que interesen al Servicio Nacional de Aduana y que le muestre, que le exhiba papeles, documentos, registros de cualquier naturaleza y documentos pertinentes. ¿Qué quiero decir con este ejemplo que partí? De que si no tiene como corresponde el mandato a la agencia de aduana, ¿no es cierto?, que está consagrado en la ordenanza de aduana, que es, digamos, la Biblia, por así decirlo, respecto de la gestión, claramente la agencia de aduana y la empresa se van a ver en un problema, porque de acuerdo a la ley de aduana, el director nacional de aduana y las personas que el director encomiende tienen la facultad de revisar documentos que amparen esa operación. Por otra parte, la ordenanza de aduana en el libro cuarto del artículo 197, hablando del mismo tema del mandato, nos dice también que existe una resolución exenta, es decir, que no pasó por Contraloría, del 30 de septiembre del año 2021, que está la posibilidad de que se vaya modificando en los puntos respecto de la ordenanza. Ahí hay una modificación al compendio de norma aduanera, conforme a lo que a continuación se indica, se reemplaza el numeral 8.4 del capítulo 3, de acuerdo a lo que a continuación se señala. Es decir, respecto del mandato para despachar mercancías de ingreso. El 8.4, si ustedes lo revisan, vamos a encontrar una resolución que indica cambios en relación a la forma de mandatar. Finalmente, vamos a ver la Ley de Cumplimiento Tributario 21.713 y su incidencia en la ordenanza de aduana. ¿De qué se trata esta Ley de Cumplimiento Tributario? Va mucho más allá de los temas de la aduana, va mucho más. Establece normas para garantizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de lo que se llama el pacto por el crecimiento económico, el progreso social y la responsabilidad fiscal. Ese es un eje de Estado, ya no de gobierno. Pacto por el crecimiento económico, progreso social y la responsabilidad civil. Esa es la génesis de esta ley de cumplimiento tributario. ¿Cómo se define? Se define como un proyecto de reforma tributaria que impulsa, ¿no es cierto?, que busca impulsar el desarrollo en Chile. El propósito
evidentemente un crecimiento sostenible. Ahí ustedes tienen el link, lo pueden abrir cuando quieran, sobre la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no es cierto? Y ahí está la fotografía a través del decreto Fuerza Ley número 30, ¿no es cierto?, que habla de la ordenanza de aduanas y está mostrando, fíjense esta flechita que yo coloqué aquí, porque esta flecha no es parte de la fotografía, la última modificación de la ordenanza de aduana que hizo relación con el pasado 24 de octubre del año 2024, la ley 21.713. Ahí nos está mostrando la ley 21.713 que dio pie para que se esté actualizando la ordenanza de aduana. ¿Sí? ¿De qué se trata esto de la ley de cumplimiento tributario 21.713? Un poquito de historia. Había fallado el proyecto de ley de reforma tributaria hacia un pacto fiscal de desarrollo y justicia social en marzo de 2023. Hubo un montón de intentonas por sacar adelante este proyecto, pero esto falló en el año 2023 y recién, después de 2 años y medio, después de haber pasado el primer proyecto de la ley que les acabo de nombrar, en enero del 2024, después de una larga tramitación en la Cámara Alta, después de una reunión importante entre la Cámara Alta y la cartera de Hacienda, ¿no es cierto?, con Mario Marcel en julio, finalmente una reunión técnica. El 25 de septiembre se aprueba el texto y el 24 de octubre del año 2024, del año en curso, se publica en el diario oficial. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta ley de cumplimiento tributario? Tener una recaudación importante que sea equivalente al 1.5 del Producto Interno Bruto. Se dice que una vez que esto esté en régimen a pleno, se van a ver ingresos mayores a los 4.500 millones de dólares. ¿Sí? ¿Para qué? Tal vez, ojalá esto sea una realidad y no sea demagogia, financiar el incremento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos y evidentemente colocar recursos en lo que a mi juicio más necesitamos en Chile en este minuto, que es la seguridad pública. La ley de cumplimiento tributario 21.713 tiene que ver con la gestión bancaria del comercio exterior. Tiene que ver con el movimiento de dinero desde un país al otro. Entonces, todas las formas de pago que hemos visto en estos webinars, las cartas de crédito, las cobranzas y las transferencias se van a ver afectadas. Ojo, tiene que ver también con las transferencias bancarias. Cada vez que nos esté llegando dinero por transferencia, claramente el banco le va a estar informando al comité tributario, qué está ocurriendo. No sé si lo sabían, así que ojo con eso de las transferencias. Cada vez que nos estén llegando muchas transferencias, mucho dinero por transferencia, que tenemos un completo, que tenemos una fiesta, que estamos haciendo una gestión y nos transfieren, nos van a preguntar por qué estamos recibiendo tanto dinero en un mes, en 3 meses, etc. Entonces hay que tener mucho ojo a eso, porque vamos a tener que dar cuenta de las transferencias que estamos recibiendo a través de las plataformas. Esta ley de cumplimiento tributario tiene que ver con la evasión, con la elusión, combatir el crimen organizado, el lavado de activos. Va a influir en la ley IVA exportador, el 825, normas sobre precios de transferencia que tiene que ver con el acuerdo del valor. No nos olvidemos que las empresas intercompany perfectamente pueden colocar a disposición de sus empresas subsidiarias precios de transferencia, que es totalmente distinto cuando una empresa no conoce a su contraparte en el país de destino. Va a haber un ojo muy fuerte en estos precios de transferencia. Va a impactar en el impuesto al lujo, va a impactar en la forma de cómo hacer compras a través de plataformas digitales, va a impactar en la ley de banco, etcétera. Está pensado esto en emprendedores, está pensado esto para beneficio de las pymes, para poder negociar deudas fiscales, territoriales, las contribuciones, los derechos de aduana, las multas administrativas vencidas hasta el 31 de diciembre del año 2023. Y va a afectar, como ya lo vimos, a textos legales del sistema aduanero, como el arancel propiamente tal, la ordenanza de aduanas,
y la ley de aduana. ¿Sí? La ley de cumplimiento tributario 21.713, y aquí vamos terminando, y la ordenanza de aduana. La verdad que hay una cantidad importante, muy importante, gran cantidad de artículos que se vieron modificados y que ya están a disposición del público en la ordenanza de aduana. Tenemos el artículo 202 bis, el artículo 176, el artículo 140, el artículo 121, el 152 de donaciones, el artículo 25 bis, notificación por medios electrónicos, la regulación del registro de personas, el artículo 8 bis. Por una cuestión de tiempo, me voy a referir rápidamente al artículo 8 bis, que dice relación con los derechos de los dueños, consignantes y consignatarios de mercancías y el recurso de resguardo. Esto es algo muy nuevo, que es muy bueno que ustedes lo sepan. El recurso de resguardo. Aquí me voy a abrir un poquito. ¿Qué dice esta modificación al artículo 8 bis? La verdad es que aquí había un problema grave. El Código Tributario nos lleva una ventaja de 4 años en relación al artículo 8 bis. ¿Por qué nos lleva una ventaja? Porque es el mismo artículo. Evidentemente que uno está orientado a la parte más tributaria y el otro a la parte más aduanera, pero se llaman 8 bis. El impuesto interno lo tiene hace 4 años. Nosotros lo tenemos ahora y está consagrado ya desde el lunes 4 de noviembre. ¿Qué dice el artículo 8 bis? ¿Qué dice el artículo 8? Que hay que consagrar en la ordenanza de aduana el recurso de resguardo, terminar con esta brecha con el Código Tributario, respetar los derechos fundamentales de las personas garantizados en la Constitución, la alternativa de acudir a los TTA, observancia de la ley 19.880 sobre base de procedimientos administrativos. ¿Qué dice el artículo 8 bis? Dice que existe un decálogo de derechos y garantías que ya están a disposición, de los usuarios. ¿Qué es lo que dice el artículo 8 bis? Que esto que estoy mostrando en este momento tiene que estar en una parte muy visible, en un lugar muy visible de las oficinas públicas de la aduana y también en una parte visible de la página web. Si ustedes entran a la página web de la aduana, se van a encontrar con este cartelito que está indicando que hay que revisar la nueva Carta de Derechos de los Contribuyentes que está vigente desde la promulgación de la nueva Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Ese es un anuncio, hay que abrirlo, y aquí tenemos los 10 derechos. Tenemos los 10 derechos: ser informados sobre el ejercicio de los derechos, ser atendidos en forma cortés, obtener en forma completa y oportuna las devoluciones, ejercer los recursos e iniciar procedimientos, plantear en forma respetuosa nuestras prerrogativas, etcétera. Es facultativo este recurso. Tenemos la posibilidad de, cada vez que la aduana nos diga que en algo estamos mal, de ir inmediatamente e impugnar ante el servicio de aduana, o en su efecto ir directamente a los tribunales tributarios aduaneros. Pero si nosotros queremos seguir con la aduana, hay todo un procedimiento de cómo hacerlo. Se presenta ante la aduana nacional y ante los directores regionales. Los administradores de aduana quedaron fuera de esta posibilidad de presentar. Hay 10 días para hacer las presentaciones y existen 5 días para que la autoridad competente responda y diga cuáles fueron los parámetros para dar la respuesta a este pedimento, a este recurso de amparo o recursos de resguardo que presentan los actores de la cadena. Evidentemente que esto está pensado para importadores, para exportadores y para quienes lo representan, en este caso, los agentes de aduana. Estoy sin reloj en este minuto. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? Quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, aquí les voy a dejar, aquí ustedes tienen un sitio web muy interesante que puedan revisar en relación al tema de los derechos. ¿Sí? Y finalmente, como les dije al principio, tenemos un glosario que les puede servir un poquito a entender mejor si algún concepto quedó no muy claro. Esto es parte del derecho positivo que se contrapone con la otra teoría importante del derecho, que es el derecho natural.
El derecho positivo dice relación con las normas jurídicas escritas en un Estado y es un cuerpo de leyes, ¿no es cierto?, que están recopiladas en una Constitución nacional. ¿Sí? Discusión de un proyecto de ley, el trámite ordinario en el Senado, de haber aprobación del Congreso, el proyecto se puede enviar al Ejecutivo. Administrativo contencioso, que es el tema que hemos estado conversando, es el recurso legal que se utiliza cuando existen disputas, conflictos entre los ciudadanos, entre las empresas naturales, las empresas jurídicas, con la administración pública. ¿Sí? Los derechos promulgatorios, ¿no es cierto? El acto por lo cual, ¿cierto?, se realiza en Chile para dar vida al derecho y que empiece a regir para su cumplimiento. La litis civil, como les dije, es un término jurídico que se refiere a un pleito, un litigio judicial o una contienda. La potestad aduanera, la ley de cumplimiento tributario, que establece normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco del pacto por el crecimiento económico y social. Eso es lo que tenía para hoy día ver, echar una mirada a las distintas leyes que conforman nuestro sistema aduanero nacional, lo que yo llamo los textos legales, ¿sí? Y cómo se ordenan de una forma jerarquizada. Y volviendo a la diapositiva del principio, miren lo que dice aquí al principio, nos damos cuenta, que el tema de las leyes no es solamente conocimiento, no es solamente conocimiento, sino que la aplicación de una norma superior que crea derecho y por lo tanto no es una función pura del conocimiento. En definitiva, vamos tomando lo general, lo vamos trabajando en virtud de un objetivo, en virtud de una connotación de la realidad del momento. En este minuto estamos pasando por un flagelo importante, no solamente en Chile, que se relaciona a muchas materias que antiguamente en aduana no se tocaban. ¿Ah? Hoy día parece que la aduana chilena fuera un área de investigaciones o de la Policía Internacional, y lo digo con mucho respeto, es así. Eso implica evidentemente que hay que sacar leyes para poder atacar estos flagelos que hoy día hacen que nuestro comercio exterior sea un poquito más difícil. En vez de preocuparnos de los grandes temas del comercio exterior, estamos preocupados de una realidad hoy día que espero que alguna vez se vaya. Eso es. Espero que haya servido un poquito este análisis a nuestros textos legales. Súper, muchísimas gracias Alejandro por tu tiempo y por esta excelente presentación. Estoy segura que todos han aprendido muchísimo sobre el derecho aduanero. A todos los participantes les recuerdo que en breve recibirán en su correo un PDF con la presentación y además la grabación de este webinar. Agradecemos enormemente por su tiempo y por su atención y esperamos que este webinar haya sido de gran utilidad para todos ustedes. Además, los esperamos en el próximo, que ya sería el último de este 2024, así que no se lo pierdan y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Cuídense mucho.